para comenzar bien sus actividades en la unidad 2. Adelante, Julia. A dónde dice clase en el formulario, ¿qué le tenemos que poner? Unidad 2 o clase 2. Gracias. Chicos, los que me están dejando sus nombres, por favor, anótense aquí en los formularios de Google. Bueno, pues como vamos a asuntos varios, vamos a comenzar por nuestras videosesiones. A un grupo le queda muy bien el día lunes, pero a otro no. Entonces, ustedes díganme como qué otro día podrían la mayoría para que podamos tener nuestras 2 videosesiones. Yo proponía un viernes o ya un sábado. ¿Cómo ven? Un viernes. Bueno, a mí me parece que ahorita estuvieras. ¿O quieren que les envíe un formulario y ustedes nuevamente pues lo llenan y conforme lo llenen pues ya seleccionamos el día? Sí, está mejor así. Ok. Ahora una pregunta, ¿cuándo empezaríamos, por ejemplo, con el de contexto? Porque si sería en viernes la sesión con usted, se nos juntarían las clases. No, contexto se abre hasta el bimestre 2. Esto es el bimestre 1. Perfecto, gracias. Contexto lo empezamos, creo que por noviembre, octubre, noviembre, algo así. Pero ustedes, pero no se preocupen. Un formulario creo que estaría mejor. Ok, Abril, entonces, pues entre hoy y mañana, yo creo que mañana más tardar, les envío el formulario para que podamos tener estas dos videosesiones. Yo sé que con muchos maestros nada más tienen una videosesión, pero a mí me gusta que todos tengamos las 2 videosesiones, porque generalmente en una presento el tema, nos extrañamos un poco en el tema, porque pues es un tema muy complejo, que hay que saber entender, que hay que saber aplicar, y en la siguiente clase, pues ya podríamos ver a más detalle las dudas que tengan sobre la tarea, sobre su participación en el foro, y también podemos incluso abordar un poquito de mayor temática en la clase 2. Por eso yo siento que es necesario tener 2 clases. Les digo, yo por lo menos trabajo así. Sé que mis colegas trabajan, creo que nada más les dan unas clases. Hay otros colegas que sí también les dan las 2 clases, pero bueno, cada quien se va a ir acomodando. El chiste es que ustedes tengan la mejor formación posible. Entonces, mañana mismo les envío el cuestionario para que podamos checar otro día y otro horario. Recuerden, chicos, que todas estas videosesiones se graban, porque recibo correos, recibo mensajes en donde muchos están muy preocupados diciéndome que qué va a pasar con sus faltas, que qué va a pasar si no están, que si se van a grabar todas las videosesiones. Sí, sí se van a grabar todas. No es necesario que estén en todas, pero obviamente sí requiero que haya quórum para que yo pueda trabajar con ustedes, para que yo pueda saber qué necesidades tienen como grupos, qué necesidades tienen como estudiantes. Entonces, no se preocupen si en serio no pueden asistir a todas. Hay personas que nunca han podido asistir a una videosesión, pero como las ven nuevamente en las grabaciones, pues ya con eso tienen, ya ellos mismos se las ingenian, ¿no? Porque las escuchan en otro horario, las escuchan a su ritmo. Pero en serio, no se preocupen si no tienen, si no pueden entrar a todas las videosesiones, ¿sale?
Reina, y los que me están anotando su nombre, por favor, anótense en la liga de asistencia, se las paso de nuevo. Bueno, otro de los puntos, chicos, son las participaciones en el foro. Ya califiqué varias y, bueno, muchos de ustedes los felicito, sacaron 100, otros sacaron 80, 90, 98, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no saqué 100? Chequen una cosa. O a los que les puse 99 generalmente no sacaron el 100. Bueno, de 95 a 99 no llegaron al 100 porque no pusieron cita zapa. Si ustedes están en 99, pero sí pusieron cita zapa, perdón, o bibliografía, probablemente en alguna de sus sus preguntas les faltó desarrollo, concreción, o muchas veces como que no se empapan del tema y como que medio lo contestan con lo que se les ocurre. Sí se nota cuando la gente nada más como que medio le está buscando a ver qué le encuentra, qué responde, a cuando las personas leen la teoría, más aparte la compaginan con su experiencia propia, con su visión propia, porque dan una respuesta más sólida, mejor argumentada. Chicos, por favor, los que se están anotando abajito sus nombres, anótense en el link. Realmente no me va a servir nada más tener sus nombres. Es necesario que ustedes lo llenen en el formulario para que yo pueda saber quiénes son y cuál es su y de qué grupo son. Ajá. Así nada más, pues yo no sé exactamente de qué grupo son. Por eso no les sirve mucho como anotar sus nombres. Por favor, vayan al formulario y llénenlo. Continuamos con las observaciones en cuanto a los foros. Los que sacaron 80, 81, generalmente lo hicieron, bueno, respondieron las preguntas, pero empezaron bien y al final como que contestaron lo que se les ocurrió. Entonces, traten siempre de fundamentar. Traten siempre de aprovechar los contenidos, aprovechar también los materiales extras que se les dan en el Drive, con la finalidad de que ustedes puedan ir argumentando mejor y puedan tener una mayor perspectiva, puedan tener mejores respuestas más concretas, respuestas más sólidas. ¿Por qué les puse algunos 70? Porque yo vi que muchos de los que sacaron 70 nada más me contestaban como que lo que se les fuera ocurriendo y rápido, y algunas respuestas no les entendí. Entonces, por favor, tómense su tiempo, porque pues ya estamos con este foro entregando trabajos correspondientes a la universidad. Este foro sí tiene una calificación, no es el foro de presentación o el foro de dudas donde no se tiene una calificación como tal. Aquí cada respuesta cuenta. Entonces, por favor, quienes están en el 70, 80, hagan un esfuerzo por leer los contenidos y mejorar así sus respuestas. ¿Lo pueden entregar de nuevo? Sí, sí lo pueden entregar de nuevo, chicos. No hace falta que me digan, maestra, lo voy a entregar de nuevo. No, simplemente hagan las correcciones pertinentes y incluyan bibliografía y van a ver que de un 70, 80, sí van a poder sacar el 100. Ajá. ¿Hasta qué día tenemos para entregar la actividad? Ahorita es abierto, ustedes gestionen
su tiempo para que la puedan repetir. Ahora, hay otras personitas que no han podido entrar a su aula, ya les pasé un correo para que ustedes se comuniquen y que los técnicos puedan darle solución a sus dificultades de ingreso a la plataforma. Entonces, comuníquense cuanto antes, ya saben, pongan su nombre completo, matrícula, de qué licenciatura son, de qué grupo son y una captura de pantalla que ilustre el problema, la dificultad que están teniendo. Y van a ver que sí van a poder entrar. No se preocupen si apenas están entrando o a lo mejor mañana se lo resuelven y mañana pueden entrar a plataforma y se tardan un poco en responder. Yo sí les pido que sean respuestas sólidas, respuestas bien argumentadas, no importa que se tarden lo que tengan que tardarse. Sí les pido que entreguen un trabajo, que entreguen respuestas de calidad en el foro. ¿Por qué me pongo exigente, chicos? Porque no se les está correteando con el tiempo. Ustedes lo gestionan, ustedes tienen que hacerse responsables de sus tiempos y de la revisión del contenido. Y ya saben, si es una pregunta que al aire se va como que la contestan con lo primero que se les ocurre a la mente y no integran bibliografía, es 60 o 70, 100 segundos. Ajá. Y les estoy dando los tips para que ustedes mejoren sus respuestas o bien puedan saltarse todo eso, lo hagan de una manera adecuada directamente y ya tienen 95, 100. Dice André Alejandra, creo que es otro. Creo que no ahorita. Creo que estás respondiendo a algún compañero. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Ok. Ahora, la unidad 2 se abre mañana, pero nosotros vamos a hacer lo posible por adelantarlos, justamente porque, bueno, el día lunes como que ya no va a checar muy bien para que estén los dos grupos. Y bueno, se nos atravesaron también los días festivos. Y los días festivos, pues obviamente a todos nos descolocan un poquito, entonces, pues vamos a aprovechar el tiempo y también, mañana van a checar los contenidos que ahorita vamos a ver, que ahorita vamos a abordar. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre por qué se abrió antes? Bueno, ¿por qué vimos un poquito antes la unidad 2? Ok. Pues, bueno, vayamos a nuestro tema, que es género y sociedad. A lo mejor yo no estoy tan de acuerdo con que se llame género y sociedad, porque ustedes lo van a ver en los contenidos del módulo, perdón, de la unidad 2. Esta unidad está más bien enfocada a las mujeres y qué leyes y acuerdos internacionales respaldan su igualdad ante el hombre y la defienden de expresiones de violencia. Entonces, vamos a enfocarnos un poco a los datos históricos de qué hay detrás de estas leyes, qué hay detrás de esta llamada de la Organización de las Naciones Unidas para el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y también hacer
llamados y exhortos a frenar la violencia, la desigualdad económica, la desigualdad de la pobreza en cuestión humana, la desigualdad y la falta de oportunidades de crecimiento. Y desafortunadamente, pues creo que ha llegado demasiado tarde, aunque este convenio se haya firmado en 1948, se haya rectificado en el 54, 59, 60 y algo, y esporádicamente cada cierto tiempo se realicen estos acuerdos. Yo creo que esto llegó demasiado tarde en materia de igualdad, de equidad de género. Ahora, nos vamos a Europa, después vamos a hablar de Rusia y de Estados Unidos y posteriormente lo vamos a aterrizar en el campo, en el ámbito mexicano. ¿Por qué Europa? Bueno, porque en Europa pues tenemos a España y pues España pues nos deja un fuerte legado cultural. ¿Por qué Rusia o la URSS y por qué Estados Unidos? Porque durante mucho tiempo la URSS fue influencia de intelectuales mexicanos, fue influencia de sindicatos y es innegable que la lucha socialista ha dado grandes ganancias al trabajador. ¿Por qué Estados Unidos? Pues porque nos ha influenciado con ideas individuales, democráticas y porque, bueno, nada más y nada menos que su influencia ha resultado en prácticamente en el federalismo. El federalismo mexicano se basa en el federalismo estadounidense, es el sistema presidencial y también la constitución mexicana tiene muchísima influencia de Estados Unidos. ¿Y por qué ahorita me remonto a Europa, a Rusia, a la URSS y Estados Unidos? Bueno, pues porque este continente y estas dos naciones han fallado en materia de género. Se han querido reivindicar, pero todos han fallado bastante. Y ahorita vamos a ver por qué. Antes que nada, esto no es para nada estar en contra de los hombres. Al contrario, yo creo que se necesitan más hombres informados porque decir que no necesitamos a los hombres, pues es prácticamente como decir que no necesitas el 50% de tu cuerpo, porque son parte esencial de la sociedad. Y ya saben que en esta clase yo estoy en contra de la guerra entre los sexos o de hacer menos a las personas con otro tipo de orientación sexual. Pero es innegable que en la historia ha habido muchísimos problemas de la igualdad de género y quiero que esta clase lo tomen de una manera crítica, de una manera que nos incite a reflexionar y de una forma en la que no veamos al otro como enemigo, sino que nos veamos como en una dimensión de igualdad, en una dimensión en la que tanto hombres como mujeres pues nos hemos fallado mutuamente en materia de igualdad. Sí, gracias, Benito. ¿Por qué ahorita les va a tocar un poquito a los hombres? Bueno, porque es el tema, pero para nada es contra los hombres. Lo vamos a ver desde una perspectiva netamente histórica. Pues bueno, en Europa siempre mantuvo pues una visión un tanto segregacionista con las mujeres.
En Grecia, que fue la cuna de la República, la cuna de la democracia, la cuna de muchísimos sistemas legales, así como en Roma, pues las mujeres no eran considerados ciudadanos, eran consideradas como una especie de menor de edad subordinadas al marido. Solo el marido era un ciudadano, era un hombre libre, y las esposas y los esclavos, sean mujeres o varones, dichos esclavos pues no tenían pues derecho al voto, pero también muchos ciudadanos varones, que no tuvieran cierto capital, pues tampoco eran considerados ciudadanos porque no tenían mucha lana, entonces no tenían por qué opinar. Así se pensaba, ¿no? Durante la Edad Media y el Renacimiento, las mujeres pues se tienen que adaptar a una sociedad cambiante, a una sociedad que en la Edad Media las relega como esposas de Cristo o esposas abnegadas, porque ese era el ideal de una mujer buena, el ideal de una mujer santa, de una mujer en toda la extensión de la palabra, asemejarse a la Virgen María. Y qué mejor que fuera virgen, que fuera inocente, que fuera ingenua, porque de esta manera pues se garantizaba que los hijos que tuviera pues iban a ser del varón del señor feudal, del noble. En las clases campesinas no tanto, porque las clases campesinas, al no tener tanto que perder, se podían incluso casar con mujeres con hijos, se podían casar con mujeres que no fueran necesariamente vírgenes, porque pues no tenían que perder, ellos simplemente la gozaban un poquito más y eran más liberales en ese aspecto. Pero incluso las mujeres en las clases privilegiadas, que nada más eran vistas como madres, como esposas, pues se tenían que atener a este papel que se les daba, si no caían en herejías o caían en algún tipo de exclusión social. No podían pintar, no podían administrar un negocio, no podían ejercer algún tipo de comercio, no podían hacer alguna actividad que les garantizara que fueran, que se pudieran mantener a sí mismas. Entonces, lo que hacen muchas de ellas es lo mismo que Sor Juana Inés de la Cruz hizo, que es vestirse de hombres. Se cortan el pelo, dejan de maquillarse, algunas incluso comen un poquito más para verse más fornidas, y de esta manera poder acceder a los puestos, poder acceder a las universidades, poder acceder a lugares que nada más eran reservados para los hombres, ¿no? Algunas fueron mujeres artistas que no fueron reconocidas, como en el estudio de Miguel Ángel o el estudio del mismo Rafael en el Renacimiento. Y en el teatro, incluso el papel de las mujeres era interpretado por hombres, o sea, realmente había una relegación total. A veces podían ellas leer y escribir, porque leer y escribir era en algunas partes de Europa una actividad incluso de poca monta, una actividad como hecha para servidumbres, pero en otras partes de Europa leer y escribir era un lujo que no estaba permitidas para las mujeres. Aún así, ellas buscaban, por medio de vestirse como hombres, acceder a el conocimiento de la época. En algunos casos eran un poco más rebeldes y ellas ejercían la medicina
comunitaria, la medicina herbolaria, eran parteras y cuidaban del cuerpo de las mujeres, y como muchas de ellas se transmitían oralmente a sus hijas estos conocimientos que muchas veces los hombres no tenían acceso o no comprendían o no les interesaba por el contexto religioso y machista de la época, pues eran visto este conocimiento como un conocimiento apócrifo, un conocimiento incluso profano, y bueno, les llamaban brujas, y fueron perseguidas no nada más por la Inquisición, sino también por las diversas autoridades de los pueblos. Después tenemos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un parteaguas porque aquí las mujeres están tan inconformes como los hombres. Las mujeres empiezan, bueno, también sufren el problema de la sequía en Francia, sufren que a sus hijos los mandan a la guerra y no regresan, sufren las hambrunas, sufren que se les muera un bebé, sufren que ellas mueran en el parto por no tener digno acceso a un médico. Y obviamente llega esta revuelta y ellas toman el mismo partido que los hombres y empiezan a empuñar las armas, empiezan a escribir panfletos, empiezan a buscar esta igualdad. No es nada más derrocar la tiranía, sino derrocar un sistema patriarcal que oprime a hombres y a mujeres. Los esposos de estas francesas, bueno, muchos de los esposos de estas francesas apoyan esa visión, y ellos también empiezan a abogar que a las mujeres se les dé cabida en los tribunales, que las mujeres puedan hablar con los hombres, que las mujeres empiecen a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque están empuñando las armas, porque se las están fletando, porque están pasando las mismas penurias que nosotros. Estos hombres les comienzan a llamar despectivamente feministas. Por eso se dice que los primeros feministas fueron los hombres. La palabra feminista se atribuye a un hombre que apoya a la mujer y que utiliza su influencia su influencia masculina para abrirle el paso en reconocimiento de que ellas están compartiendo una misma suerte. Uh-huh. Y les gusta el nombre a las mujeres, y dicen, bueno, si hay hombres feministas, obviamente, pues nosotros somos feministas, porque también estamos abogando por nuestros derechos, no nada más que caiga la monarquía, sino también un sistema que nos está oprimiendo y tiranizando a nosotros. Y aparecen mujeres escritoras, mujeres periodistas, mujeres pensadoras como Lim de Gauche, que redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Por qué es tan importante esta obra? Porque ya está marcando un parteaguas sobre cómo las mujeres han sufrido la tiranía a partir de su género y por qué se necesitan cambios específicos. Está muy bien la igualdad, está muy bien, pero la igualdad ante la ley, está muy bien que ya nadie sea noble y siervo, sino que todos sean ciudadanos, pero también hay pequeñas diferencias dentro de los hogares que hacen que las mujeres estén sometidas. Y pues ya lo habíamos visto en la otra clase, estas diferencias son tan simples como el trabajo en casa. Y hay otra cosa que habla la señora de Gauche, que es la desigualdad entre mujeres a partir de la economía, la desigualdad de mujeres a partir de las clases sociales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo
¿Cómo vive la opresión una mujer de clase privilegiada que tiene acceso a un médico, que su esposo a lo mejor le da ciertas libertades, que no tiene que hacer la limpieza porque tiene muchísima servidumbre a su disposición, que una mujer pobre, una mujer de la clase media, que tiene que limpiar, que tiene que ver a sus hijos y además a lo mejor tiene que trabajar? Ajá. Entonces, aquí ya está hablando de que el feminismo no va a ser visto, se está adelantando aquí la señora de Gauche, a un feminismo lleno de matices. En nuestra sociedad actual nos están acostumbrando a ver el feminismo de dos formas: o una guerra total contra el hombre, o realmente, no sé, una tontería que tiene que ver incluso con una palabra peyorativa. O sea, algo así como que, pues sí, es que son feministas, y pues sí, se ponen el pañuelo negro y hacen destrozos. Algunas partes del feminismo sí hace destrozos, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero es solo una visión. O sea, el feminismo hay que verlo como un mosaico de posibilidades, y muchos de ellos se contradicen entre sí e incluso se van a pelear, porque el feminismo en sí no sale de una sola teoría, nace de múltiples teorías, de múltiples aspectos, que algunos mis respetos, pero otros de plano rayan en lo risible, ¿no? Hay partes del feminismo de mujeres trabajadoras en los años 80, 90, que abogaron porque si su marido estaba desempleado y ellas trabajaban en una institución del gobierno, bueno, ¿por qué? Cuestionaban a esta institución gubernamental de, bueno, ¿por qué yo como mujer no le puedo dar seguro médico a mi marido? Porque realmente el seguro médico que nosotros les podemos dar a nuestros esposos tiene poquito tiempo, creo que tiene 5 años por ahí, pero es muy poco. Cuando los hombres sí le podían dar seguro médico a sus esposas, eso está muy bien, pero incluso hasta las concubinas se les podía dar. Pero una mujer no le podía dar seguro médico al marido, entonces está mal, ¿no? También los hombres se enferman, también los hombres necesitan un seguro médico, también los hombres sufren desempleo. Y eso no sé por qué no lo querían ver las autoridades, pero bueno, ya me fui mucho por acá, pero también hay visiones risibles. Ahorita creo que, no sé si lo han visto, búscalo en internet, pero decían de una mujer, no sé si es feminista o no, que se enojó que fue a un paseo y vio 2 patos apareándose y se enojó porque el pato montaba la pata y trató de quitarlo porque pues la pata no estaba dando consentimiento al pato de que la montara. O sea, esto es un caso risible, absurdo, y perdón, pero es de una mujer privilegiada que se nota que no tiene más que hacer, ¿no? Porque por lo menos aquí era estadounidense la chica, pero por lo menos aquí en Latinoamérica, nosotras las mujeres estamos más preocupadas en llegar bien a casa que en ver si un pato se está pareando o no. O sea, vean el nivel de lo absurdo, pero también vean que las personas que llegan a estos niveles de feminismo absurdo es también porque viven dentro de una burbuja de privilegio y que por eso no todo el feminismo es igual en todas partes. Si nos vamos a la marcha feminista, las marchas feministas se tienen que ver con lupa, porque primero llegan las universitarias y ellas son las que dan línea y hacen los destrozos. Después llegan las mujeres que tienen a sus hijos, a sus hijas desaparecidos, y ellas
tienen otra forma de marchar. Luego vienen las mujeres trabajadoras y son muchos contingentes los que se juntan en una sola marcha y por ende hay muchísimas visiones. Está desde la más informada, la que tiene estudios universitarios, la que no tiene ningún problema con los hombres, hasta la chica que dice solo Danny Flow me puede morbosear y que ven un hombre y bueno, se los quieren agarrar allí pues a golpes, ¿no? Y eso se los comento porque pues yo he ido a esas marchas, he ido a todos los matices. Entonces, así hay que ver el feminismo, así hay que aprenderlo a ver y tener en cuenta que sí lo marca el privilegio, lo marca el contexto y que por eso muchas veces es contradictorio. Otro punto del feminismo es que no es lo mismo una mujer blanca de Estados Unidos que una mujer negra de Harlem, que una mujer latina, que una mujer árabe. Ajá. Por eso los feminismos son muy diferentes. Pero bueno, las mujeres participaron en las marchas como las de Versalles, también estuvieron en frente de los cambios sociales, querían que ya se implantara el voto, pero fueron relegados a un papel secundario, eso por Robespierre. En el siglo XIX se da la revolución industrial, llegan los hombres desde los pueblos a aportar sus fuerzas de trabajo, no les alcanza, llegan pues las esposas a trabajar, a incorporarse a las fuerzas de trabajo y les hacen trabajar menos, un poquito menos, los hombres trabajaban 14 horas diarias, ellas nada más trabajaban 12 horas diarias, los niños por ser chiquitos trabajaban nada más 9 horas diarias, y pues obviamente menos horas, menos sueldos. Pero la friega era la misma y les valía que hubiera mujeres embarazadas. Por eso también ellas estuvieron participando activamente en huelgas y movimientos sindicales en Inglaterra, Francia, Italia. Allí me pasó poner Alemania y se involucraron activamente en movimientos sociales que van desde el cartismo, que van desde el socialismo utópico, el socialismo científico, hasta el anarquismo. Tenemos el movimiento sufragista británico. Las sufragistas fue un movimiento de mujeres privilegiadas que aboga por el derecho al voto. Aunque sean estas mujeres privilegiadas, su lucha es muy importante, porque al ser privilegiadas, ellas tenían el tiempo necesario y podían utilizar la influencia de sus maridos para ellas darse voto y y de esta manera, pues, ganar el terreno electoral para otras mujeres. O sea, aquí también este privilegio, pues, ellas lo saben utilizar. Bueno, nos vamos a Rusia, creo que no se ve mucho, pero de todas maneras les paso las diapositivas. Nos vamos a Rusia. Las mujeres en la Rusia zarista eran igual de oprimidas que los hombres, por eso ellas se incorporan a las filas de los revolucionarios para luchar contra el zarismo y cuando la policía zarista las atrapaba, la policía no diferenciaba entre hombres y mujeres. Incluso si era mujer les iba peor porque además ejercía violencia sexual contra ellas y de pilón, pues las mandaban de exiliadas a Siberia a hacer los mismos trabajos rudos que los hombres. Durante la revolución, la revolución rusa, van a destacar dos grandes revolucionarias como Nadezhda Krúpskaya, que es esposa de Lenin, y también tenemos a la alemana Rosa Luxemburgo. Ambos defienden la educación socialista, la igualdad y sobre todo buscan que el trabajo en casa sea remunerado, porque dicen mientras sigan los revolucionarios reproduciendo esquemas de opresión en su casa, pues esto va a valer para puro sorbete. Pero desafortunadamente, Nadezhda Krúpskaya nada más se queda, pasa la historia como mujer de Lenin. Se les olvida esta aportación a las mujeres. En 1917,
una de las huelgas más importantes las hacen las mujeres trabajadoras de los textiles en Petrogrado. Sin embargo, se prioriza la figura de los dirigentes hombres. Durante la creación del Chesnodey, que es el Departamento de Mujeres en la Unión Soviética, que fue avalado y casi bendecido por Lenin, se impulsa la alfabetización, las escuelas para niños y niñas, los derechos laborales, el derecho al divorcio, el derecho al aborto, y hay hay como una especie de libertad en este sentido durante esta época, porque las mujeres empiezan a llenar las universidades, empiezan a llenar los talleres, empiezan pues a tener una participación decisiva. Todo estaba muy bien hasta que llega Stalin y dice, aquí nada de aborto y nada de divorcio, y las mujeres se me casan a fuerzas y vamos a poner un montón de obstáculos para el divorcio y un montón de obstáculos más para el aborto, porque queremos que haya muchísimos niños soviéticos, ¿no? Entonces se les relega nuevamente en este sentido. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, que los soviéticos llaman la Gran Guerra Patria, bueno, se calcula que 800,000 mujeres sirven en el frente, ya sean como francotiradoras, como pilotos, como enfermeras, como partisanas, como operadoras de radio. Tenemos Lyudmila Pavlichenko, francotiradora, Rosa Sanina, las brujas de la noche, las Nadjesen, que con avionetas muy pequeñitas, muy feitas, pues derribaban los aviones alemanes. Y si un alemán las lograba matar, era acreedor a la Cruz de Hierro. Imagínense qué tan hábiles eran. Algunas mujeres la guerra les hizo justicia y llegan y son tratadas como heroínas. Sin embargo, la mayoría sufren el escarnio social, porque decían, es que estas mujeres nada más se fueron de mujerzuelas a la guerra. Y desafortunadamente quienes más hacen este tipo de comentarios eran las mismas mujeres. O sea, las mujeres que no participaron en el frente muchas veces despreciaban a la mujer combatiente. Y pues es un tache entre mujeres, porque también pues nos hemos puesto el pie. La Unión Soviética fue pionera en enviar mujeres al espacio, como Valentina Tereshkova y Svetlana Savitskaya. Y bueno, a lo mejor no llegan a la luna, pero por lo menos sí sobrevuelan el espacio. Nos vamos a Estados Unidos. En la época colonial y en la esclavitud había dos tipos de mujeres: las mujeres blancas privilegiadas, hijas y esposas de colonos, que también vivían bajo una resignación religiosa. Pero teníamos a las mujeres indígenas, de las que casi nadie se habla en Estados Unidos y en el Canadá, y también a las mujeres afrodescendientes, que en su mayoría fueron esclavas y por eso fueron invisibilizadas. Incluso muchas veces no se creía que tuvieran alma y las trataban prácticamente como animalitos, o así literalmente como reproductoras de esclavos. Tenemos a Harriet Tubman. Ella fue una mujer muy inteligente, afrodescendiente, que libera decenas de esclavos. Y era una chavita, o sea, tenía 18, 20 años, pero ella siempre decía, se hacía pasar por nombres, con nombres de hombre, con nombres de varón. Primero, por seguridad, pero segundo, también ella sabía que muchos de los esclavos varones no iban a confiar en ella si la veían mujer y si la veían chavita. Entonces ella decía, bueno, yo los voy a liberar, díganle que los espera Billy, y todos ellos decían, pues estoy esperando a Billy, yo soy Billy, Chihuahua,
pues sí, pero ya no se pueden dar marcha atrás, entonces vámonos. Y de esta manera, pues ayuda a liberar a muchísimos esclavos, les dice por dónde no ir, pero por lo mismo que cambiaba mucho de aspecto, muchos de ellos pensaban que era hombre. Tenía otro nombre, pero ya después se queda con su nombre original, que es Harriet Tubman. Antes decían que era que era un afrodescendiente, que era un varón. En el siglo XIX tenemos en la Seneca Falls Convention a Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott. Ellas son blancas y proclaman la Declaración de los Sentimientos para exigir igualdad de derechos por su impacto, pero su impacto fue minimizado en la política oficial. ¿Por qué? Porque muchas veces la política patriarcal en este caso, es decir, nosotros sabemos que estamos oprimidos todos, pero no es momento de divisiones, y si ustedes nos ayudan, pues ustedes inmediatamente van a tener voz y voto en el Parlamento. Pero una vez llegados a ese punto, o quienes les hicieron esas promesas ya no pueden cumplirlas porque están muertos o porque de plano se hicieron como el tío Lolo, ¿no? Y entonces esa lucha de las mujeres por la independencia queda invisibilizada y muchas veces relegada al plano secundario. También aquí las obreras en Estados Unidos tuvieron importantes papeles, como en la huelga textil de Nueva York, y tenemos también en los años 20, que bueno, a ella se les debe el Día Internacional de la Mujer, cuando pues fueron prácticamente quemadas vivas por su empleador cuando protestan por derechos laborales, por derechos sindicales. Tenemos movimientos abolicionistas y de derechos civiles, como es Sojourner Truth, que es una mujer afroamericana esclava, y ella pues da un discurso que es I'm a woman, o sea, yo soy mujer, que va a combinar la lucha de género y raza. O sea, aquí ya dice, pues qué bueno que las mujeres se estén levantando, pero yo como afroamericana y como esclava no tengo los mismos derechos, pero tampoco tengo el mismo problema que mis congéneres blancas. O sea, ¿y esto qué quiere decir? No es división, es decir, que la igualdad sea equitativa, no nada más hombre y mujer, sino que entre mujeres también haya esas equidades, porque el factor económico es muy pesado y sigue siendo un punto muy importante en materia de igualdad. En 1920, pues mujeres como Alice Paul o esta Ida Wells van a ser encarceladas y atacadas justamente porque traen a colación estos pequeños detalles, y porque pues además ya están abogando por algo más, que es la igualdad económica, que es la igualdad social. O sea, dicen, bueno, sí hay que ser feministas y todo, pero mientras unos ganen más, otros menos, mientras haya todavía un aparato bastante represivo, bueno, esto no va a servir de nada. Y hasta aquí, ¿cómo van, chicos? ¿Todos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. No, maestra, todo bien. Okay. Todo bien, maestra. Okay. Todo bien. Ninguna, todo bien. Bueno, ahora nos vamos a México lindo y querido, ya tomando en cuenta que pasaron las fiestas patrias. En la época prehispánica, también el papel de la mujer era relegado en algunos aspectos, no en todos, era como raro, porque sí tenían derecho a participar las mujeres y opinar sobre un gobernante, pero a la vez un gobernante podía tener varias concubinas. O sea, era una sociedad un tanto curiosa en esto de la equidad de género, prácticamente no había equidad de género, pero las mujeres mexicas sí tenían un poco de más derechos que las mujeres españolas.
A las mujeres sí se les tomaba como sabias, como curanderas. Existía esta figura de las sacerdotisas, y los mexicas pues confiaban en las sabias, en las curanderas y sobre todo en las sacerdotisas. O sea, ellas podían tener voz y voto dentro de la comunidad. Algunas fueron gobernantes, fueron caciques. Sobre todo esto se da en lo que es Teotihuacán y entre los mayas. Allí era más fácil que una mujer accediera al poder porque pues, todos los mayas se mataban, bueno, todos sus hermanos varones se mataban y decían, bueno, pues ya no quedan hombres, pues ahora que una mujer, gobierne. Y aquí no es tanto por el derecho de género, sino, digo, por la igualdad, sino porque pues era la única que quedaba de esa familia. Entonces se dan estas mujeres gobernantes. Durante la época de la conquista y el virreinato tenemos a Malinche o Doña Marina, que pues injustamente se le ha tomado como traidora, cuando pues fue una esclava. O sea, llegan los mexicas, esclavizan a su pueblo, la venden como esclava y pues bueno, ella pues tiene que servir a su señor, que en este caso pues fue Hernán Cortés, porque se lo dieron como regalo, ¿no? Tenemos que durante el virreinato las mujeres mestizas e indígenas, algunas resisten la evangelización, defienden sus costumbres, sus luchas se invisibilizan en materia religiosa y social, pero dentro de las clases bajas, ellas no tenían problemas en ser madres solteras y ellas no tenían ningún problema en dirigir tabernas, en hacer sus propios negocios para subsistir, y de esta manera sí se crea como una especie de visibilización de la mujer, porque en las clases bajas podían hacer eso, en las clases altas no. Y pues una muestra es la misma Sor Juana Inés de la Cruz, que pues lucha por el derecho de las mujeres y pues tiene que tomar los hábitos para seguir estudiando. Fue difícil porque al principio sí fue censurada su obra, ya después pues ella sola es reivindicada. En la independencia de México tenemos a 4 mujeres. Josefa Ortiz de Domínguez, que es la conspiradora clave, también conocida como la corregidora. Leona Vicario, que se considera la primera periodista en México. Gertrudis Bocanegra, que decían que era una niña fresa que puso todo su dinero a favor de la causa y que también sufrió la persecución, el exilio, e incluso en algún momento llega a San Juan de Ulúa. Tenemos también la Güera Rodríguez, que ella no solo era una cara bonita, decían que era una de las mujeres más bellas de la Nueva España en ese entonces, y ella, por medio de sus influencias, logra también la independencia, convence a Iturbide de que abrace la causa independentista, y pues tenemos esta influencia. Durante la Reforma y el Segundo Imperio, hay 2 mujeres contradictorias entre sí, pero muy importantes. La primera es Carlota, la emperatriz Carlota de México. Es una de mis favoritas porque ella aboga porque la mujer tenga un papel más preponderante en la política. Ella aboga porque las niñas sean educadas hasta el nivel secundaria. Ella aboga porque la mujer indígena sea tomada en cuenta e incluso da pautas para disminuir la violencia contra la mujer. Luego tenemos a Margarita Maza de Juárez. De Margarita Maza de Juárez, desafortunadamente se han inventado una historia cursi, porque se decía que ella era la madre perfecta, la esposa abnegada, la mujer linda que toda mexicana debía aspirar. Pero la verdad es que Margarita Maza de Juárez fue una instigadora, estuvo
del lado de su esposo, pero ella también hacía labor de convencimiento, empeñó sus joyas por la causa liberal. Ella también aconsejaba a su esposo, no te metas con los gringos, son bien canijos, aguas, ¿no? Esta mujer tenía muchísimo conocimiento y también reivindica la maternidad. Y no en el sentido romántico, sino en el sentido de que las mujeres madres están haciendo doble esfuerzo, primero para educar y guiar a un hijo y también para hacer una labor, ya sea trabajar o estar en la política. O sea, sí hay estos dos factores y ella lo reivindica y dice, yo como madre quiero mucho a mis hijos, pero sí ha sido difícil. Sí es difícil si no tienes, si tu pareja no te apoya, si no tienes servidumbre, que también los esté contemplando, porque si no, no tienes tiempo para escribir, no tienes tiempo para involucrarte en política. Ajá, entonces eso ha sido el legado de Margarita Maza y de la emperatriz Carlota. Durante la Revolución Mexicana, bueno, todas estas mujeres que luchan por la causa independentista, que luchan por las reformas, por una reforma más justa, pues en algún momento fueron traicionadas, porque nunca las dejaron llegar al Congreso de la Unión, nunca se les permitió tener voz ni representación en la Cámara de Diputados, y ya ni hablar de la Cámara de Senadores, y prácticamente ser presidentas pues era imposible. En la Revolución Mexicana tenemos soldaderas y adelitas, gente, intelectuales también como Juana Belén Gutiérrez, Dolores Jiménez, Hermila Galindo, Nelly Campobello, que fueron periodistas, escritoras, activistas, etcétera, etcétera, que se involucran de lleno en la lucha armada, ya sea acompañando pues a sus esposos, padeciéndola, siendo adelitas, siendo generalas, siendo soldaderas o siendo intelectuales y periodistas que buscaban visibilizar esta lucha. Sin embargo, cuando se hace la Constitución de 1917, prácticamente se les mantiene ignoradas y de repente se empiezan a correr el rumor de que estas mujeres no se habían involucrado solas, sino que sus maridos las habían influenciado a que se involucraran, pues nomás porque las mujeres eran muy influenciables. Y por tal motivo se les da el voto hasta 40 años después. Bueno, hasta 30 años después por ahí, porque la revolución termina en 1923 formalmente. Aún así, durante este lapso de los años 20, en los años 30, pues las mujeres siguen siendo claves como obreras. Aquí aparecen muchísimas líderes sindicales. El cardenismo les da voz y voto, permitiendo que haya escuelas normales para mujeres. Y una maestra en este entonces era muy respetada, porque no nada más era la maestra buena onda que llegaba, era la portavoz de los ideales vasconcelistas, de los ideales de Narciso Bassols, y era la portavoz de las políticas cardenistas. Y aquí las mujeres empiezan a tener, sobre todo las maestras rurales, empiezan a tener muchísima influencia en las comunidades a las que van. Incluso esto lo caracteriza muy bien, creo que se llama Río Escondido, una película que protagoniza María Félix, que es una maestra rural que se pone en contra que se enfrenta a un cacique. O sea, imagínense el poder que tenía, pero además, pues este conocimiento que ya portaban consigo las mujeres. Aún así, pese a que hubo una iniciativa cardenista para que las mujeres pudieran votar, pues había también ideologías contrarias, ideologías religiosas como los sinarquistas, y dijeron, no, la mujer no tiene que votar y no tiene que hacer otras actividades fuera de su casa, porque la mujer es madre de Dios y reina de su casa. Entonces, estas ideas atrasan todavía más la lucha de las mujeres, ¿no? Bueno, las ganancias de las mujeres.
De 1923 a 1925, bueno, se fundan estas ligas feministas. Lázaro Cárdenas envía al Congreso una iniciativa para reconocer el voto que, bueno, no va, aunque es aprobada, no va a ser promulgada por estos intereses sinarquistas religiosos. Y ya para 1953, finalmente, pues, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se reconoce en la Constitución el derecho de las mujeres a votar y ser electas en México. Entonces, ya ven por qué les digo que se tardó muchísimo este reconocimiento, se tardó siglos. Todavía dijeron, pues es que la mujer apenas participó ayer, pero las mujeres llevan participando dentro de los cambios sociales prácticamente desde que la humanidad es humanidad. Ajá. Este recuento yo se los hago porque es lo más actualizado, es lo que más se ha documentado, pero yo les aseguro que en la antigüedad también hubo muchísimas mujeres que buscaban hacer algo por su comunidad y también luchaban por reivindicarse, pero fueron olvidadas. Por eso en 1948, ya después de guerras mundiales de lucha sufragista, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en esto ya se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Y esto da pie a la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW por sus siglas en inglés. La CEDAW resalta la importancia de la dignidad e igualdad entre hombres y mujeres, el principio de no discriminación expresadas, y bueno, una carta y múltiples convenciones que obligan a los miembros de la ONU, a todo aquel que quiera pertenecer a las Naciones Unidas, en firmar una carta que se compromete que en sus países van a ser políticas igualitarias, políticas equitativas. Esta convención reconoce la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual contra las mujeres, siendo pues clave la unidad doméstica, también llamada violencia vicaria, cuando el agresor es un propio miembro de la familia, llámese padre, llámese hermano, pero los más comunes son las parejas sentimentales. Esto también reconoce otros tipos de maltrato como la violación, el maltrato, el abuso sexual y por supuesto el hecho de que se casen niñas con hombres mayores, tortura, trata de personas y bueno, otras cosas que están dentro de la ilegalidad. Ahora, nosotros hablamos de la perspectiva de género y de la transversalización que es necesario para garantizar los derechos de las mujeres. Transversalizar la perspectiva de género significa estudiar por medio de esta perspectiva las leyes que impactan, las políticas, los programas laborales, educativos en hombres y mujeres. Y bueno, el objetivo a largo plazo es checar todos estos aspectos de la vida cotidiana para lograr la equidad de género y que no se nos vaya ni uno solo. Tenemos también la interseccionalidad, que es comprender con mayor profundidad las barreras que enfrentan las mujeres en su vida diaria, que van desde el hogar hasta cosas y causas mayores, reconociendo incluso la violencia de mujeres contra mujeres. No nada más el hombre es el que ejerce violencia, también como mujeres muchas veces nosotros ejercemos violencia contra nosotras mismas. Un chisme de escritoras, la misma Rosario Castellanos era bien mala onda con otra gran escritora que es Dolores Castro. Decía que era muy boba, que no sé qué, y pues Dolores Castro era súper linda. Dolores Castro todavía fue mi maestra, ella fue maestra de literatura y era lindísima persona y sí nos hablaba del carácter difícil de Rosario Castellanos y ya después supe que Rosario Castellanos la hacía menos. O sea, también
en la interseccionalidad tenemos que reconocernos cuando nosotras mismos somos las agresoras de nuestro género. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver rápidamente participación en el foro. Bueno, aquí alguna duda, algún comentario. Dice Juani, era por el derecho de sangre. A ver. Bueno, chicos, comenten. No sé, quiero saber que no le estoy hablando a la pared. Díganme. Edgar, adelante. Bueno, la imagen de la mujer como una matriarca viene de mucho antes, y con papeles tan importantes como Mesopotamia, donde se inició la agricultura y eran también las precursoras de mantener una familia estable. Obviamente no tenía los mismos derechos que el hombre, pero sí tenía la obligación de mantener un hogar firme, fresco, con valores. Entonces siempre se le ha dado la figura de cuidadora a la mujer, y le han dado roles como de las enseñanzas y artesanías a las mujeres, siendo que el hombre es el que hace el trabajo pesado y la mujer el hombre es el que hace el trabajo peligroso y la mujer es la que hace el trabajo pesado, en teoría, ¿no? Que si nos retomamos ya a tiempos más modernos, es la casa, que es lo pesado, y el hombre sale a trabajar, que es lo peligroso. Siempre hay que tomar en cuenta que la figura principal de la mujer en la sociedad y la cultura antigua ha sido de sacerdotisas, monjas o de cuidadoras en monasterios, ¿vale? Es una parte importante porque siempre se la ha considerado como una parte sagrada el hecho de ser una progenitora. De hecho, las principales diosas de la creación, nos vamos a Mesopotamia, pues la madre tierra, ¿no? Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero pues sí. Sí empezamos desde mucho más antes la figura de la mujer, pero no tenía, sí tenían bastante poder porque hubo gobernantes mujeres, pero pues siempre ha sido como más la parte del hombre la que ha sabido como perpetuarse, a menos que haya sido un desenlace muy, muy, muy fuerte de la mujer. Tenemos Cleopatra, tenemos... es cierta, no tengo todos los nombres, pero pues sí, nos remontamos acá en Egipto, Cleopatra, ¿no? Que fue la última emperatriz y faraón. Esa sería mi aportación, maestro. Sí, muchas gracias, Edgar. Y sí tienen razón, mencionaste una figura muy importante que fue Cleopatra. Cleopatra, románticamente se le conoce por su belleza, pero realmente fue una gobernante muy importante porque ayuda justamente a preservar el legado griego en Egipto, acrecienta la biblioteca de Alejandría y también pues sabe hacer negocios con el Imperio Romano y les disminuye los impuestos. Imagínate que negociaras con el Imperio Romano y que te disminuyera los impuestos siendo poderoso y mala onda como era. Bueno, pues es que era una mujer pues bastante inteligente, que veía por los suyos, que veía por su nación. Y de esta manera, a lo mejor Cleopatra no quería reivindicar a la mujer en sí, pero ella misma como gobernante y viendo una nación, pues deja este legado importante y pues pasa a la historia. Y sí, a la mujer, hubo en algunos momentos, en algunos países, todavía hay en algunos países, esta parte del matriarcado. No se da de manera general, sin embargo, sí existe, pero también muchas veces el ser dadoras de vida hace que se nos relegue a segundo plano, porque las mujeres en algún momento manejábamos lo privado, que es el gobierno de la casa, y pues esto se invisibilizaba, pero realmente todas las personas, y también lo digo en la manera actual, los hombres y mujeres jóvenes que ahorita están triunfando, es porque tienen una vida decente en casa, tienen sábanas limpias, tienen ropa limpia, tienen comida servida, que realmente es algo que muchas veces lo damos por sentado,
Pero una vez que nos independizamos y que no tenemos todo esto, andamos todos pandrosos, mal comidos y como que nuestra nuestro trabajo y nuestra calidad baja. ¿Por qué? Porque no tenemos eso y hasta que retomamos vuelo. Pero sí, Edgar. Dice Juan, siempre se ha dicho que detrás de todo hombre poderoso hay una mujer que lo respalda. Pues sí, porque es la que mantiene limpio. O sea, realmente mantener el aseo personal es algo que se da por sentado y que se agradece, porque es parte de nuestro mantenimiento personal. Entonces, ahorita las mujeres que hacen eso, hay que reconocérselos. Si su mamá todavía es ama de casa, reconócenla, valórenla. Si tienen también hombres, ¿no? Aquí me contaba de alguien por allí de que tiene su papá que ya es amo de casa, que los hombres también están siendo amos de casa. En serio, mujeres, reconózcanselos, porque gracias a ellos nosotros estamos funcionando. Con esos pequeños detalles nos mantienen bien. A lo mejor es un poco rara la alegoría, pero es como darle mantenimiento a un camión, una camioneta. O sea, obviamente si no le pones aceite, si no lo lavas incluso, pues va a ser un desastre, ¿no? Así nos pasa a nosotros, porque por eso tenemos que cuidarnos, ¿no? Cuando alguien cuida de nosotros. ¿Algún otro comentario, chicos, dudas? Coméntenme. Yo quisiera hacer un comentario más que nada con respecto a lo que comentó con la parte donde que hasta las mismas mujeres, se dañan a sí mismas. Sí me ha tocado ver esa parte y pues sí es a veces, por decirlo así, triste, un ejemplo, porque pues en vez de darse apoyo mutuo, buscar la forma de que tú se tenga ese apoyo, hay veces que hasta ellas mismas luego se atacan entre unas a otras. Entonces, y luego también me gustaría reconocer la parte de que ha habido mujeres muy grandiosas que pues sí les ha costado mucho. Digo, a mí, por ejemplo, me gusta ver películas que relatan la vida de mujeres que tuvieron éxito, por ejemplo, la de Talentos Ocultos. A mí me gusta mucho esa película porque ahí también te muestran la parte donde pues una mujer maltrata a otra mujer sin darle el apoyo que ella necesitaba, ¿no? Entonces, que es la protagonista, que es la secretaria del jefe, no ayuda a la protagonista. Entonces, ahí también te muestran muy ocultamente que también las mismas mujeres luego se atacan unas a otras, no se dan ese apoyo que se necesita. E incluso hay una película también que, cuenta la vida de una mujer que fue la primera que descubrió la radiación. No me acuerdo bien de su nombre, pero es una... exactamente, es una mujer muy importante, ya que pues el proceso que pasó para que pues pudieran tomarla en cuenta, su investigación, todo lo que tuvo que pasar. Entonces es algo que sí, desde hace mucho tiempo se ha estado pues oprimiendo a la mujer, y también considero que hay veces que la misma mujer también ayuda a esa opresión, cuando pues se debería de cambiar ese tipo de pensamiento. Así es, Ricardo. Y parte de esta información que están recibiendo es justamente verlo en perspectiva. Desafortunadamente, ahorita hay un discurso dominante del feminismo en donde se relega a los hombres, en donde muchas veces hasta dicen, no, este es un espacio seguro, y hay muchas chicas que no quieren, que dicen, no, en mi Facebook o en mi Instagram, nada de hombres, es mi espacio seguro, porque desafortunadamente idealizan muchísimo a las mismas mujeres. Ay, es que todas somos auroras. No todas somos auroras. No, sí nos tiramos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. También nos ayudamos. También no estoy en contra de este discurso radical de no, los hombres no tienen nada que hacer en las marchas feministas ni como espectadores. Son parte de la sociedad. Obviamente no van a ser líderes feministas, pero son
parte de la sociedad y ellos también tienen voto y necesitan involucrarse, empaparse y enterarse de qué sucede. Pero sí, sí, Ricardo, y esto abre, te digo, parteaguas, un poquito hacia este feminismo radical que muchas veces nos tratan de ver, pero este feminismo radical, chicos, les recuerdo que es solo un matiz y tiene que ver muchísimo con el privilegio de quienes, de quienes lo dicen y que ven, ¿no? Jorge. Pues yo creo que la lucha que se ha realizado para la igualdad, pues aún tiene mucho por dar, aunque es muy complicado que se pueda lograr, ya que el poder o el liderazgo, pues muchas veces se hereda, ¿no? Entre hombres, pues así como las costumbres que anteriormente pues gobernaban entre hombres únicamente, ahí pues se genera un bloqueo que no deja que pues esto se pueda seguir logrando, ¿no? O que se pueda dar. Claro, también las costumbres, los usos, o sea, esta herencia social también. Y por eso yo digo, los hombres tienen que estar involucrados porque ellos también son parte de la sociedad, ellos tienen que informarse, ustedes como hombres, tienen que informarse y decir, esto yo ya no lo quiero, yo ya sé que mi abuelito trató así a mi abuela, pero esto está mal y yo no lo voy a hacer. Porque imagínense, ¿no? Si nada más dijimos, ay, que los hombres informen y, ¿no? Pues cómo, ¿no? O sea, tiene que haber esta apertura. María Fernanda. Sí, buenas noches. Pues como dicen mis compañeros, igual esto ha sido desde hace mucho tiempo el que la mujer ha estado luchando para tener un lugar en la sociedad. Y aquí en México, pues lo estamos viendo. Apenas el día 15 que dio el grito la primera mujer presidenta, y pues creo que bueno, la mayor parte de la sociedad estamos como feliz o con sentimientos encontrados o de ver que tenemos, que México cuenta con la mujer que trae el cargo más grande, que es ser presidenta, y ella pues igual es la que inició con esta universidad, que antes era instituto, que era nada más era en la Ciudad de México y ahorita es nivel nacional. Ella ha hecho un movimiento, sí, para darle valor a la mujer y no nada más dejándonos bueno, o sea, no dejando a un lado a los hombres, sino simplemente hacer reconocer el valor de nosotras como mujeres, porque ella siempre lo ha dicho, que pues no es fácil el trabajo de ser mamá, de ser ama de casa, de ser trabajadora, de ser pues sí, cualquier profesión que tú tengas, o sea, no porque te quedaste en ya no seguiste estudiando, o sea, quiere decir que te quedes así, ¿no? O sea, busca oportunidades, te dan oportunidades, por decir, yo fui ama de casa, sí, duré como 9 años, entonces, pues sí, hace como 2 años ya no estoy con el papá de mis hijos y yo tenía pues sí, me encargaba de la casa, o sea, yo dejé mi persona mía por estar en procurar a mi familia, o sea, estar en casa, o sea, primero mis hijos y así, pero pues no debemos de ser así. Entonces eso empieza también desde uno mismo, desde nuestra persona, o sea, de que ya no nos debemos de quedar así, romper esos patrones, esas ideologías de la sociedad que sí nos ha inculcado desde pequeños, pero pues ahora que ya estamos grandes, ya nosotros tomamos la decisión de seguir así o de definitivamente de cambiarlo. Sí, y además, María Fernanda, pues ya no hay vuelta atrás, porque imagínense todos ustedes lo que pasaría si de repente por decreto dijeran, para mañana mismo todas las mujeres, todas dejan de trabajar. Imagínense todo lo que implicaría, ¿no? O sea, sí, cero manutención, pero también
pues dañaría a los hombres en el sentido de chin, pero yo contaba con para mantener la casa también con el salario de mi esposa, o sea, toda la carga que, entonces por esto también las mismas circunstancias hacen que esto sea pues ya imparable, ¿no? Nosotros como mujeres debemos, nos corresponde hacer lo mejor posible, no tratar mal a nuestros semejantes, a nuestras mujeres, y pues pues tomar este papel que socialmente la mujer se ha estado abriendo para nosotros, sobre todo ser dignas de representantes, porque así como hay mujeres muy buenas que han sido muy talentosas, también tenemos pues mujeres gobernantes corruptas, alcaldesas que no dan una, gobernadores que dices, Dios mío, ¿quién las puso allí? O sea, nada más porque es mujer, o sea, ¿no? Pero también saber cómo criticar, ¿no? Si es mujer y es una gobernante que no está haciendo nada, pues no decir, ay, pues nada más por ser mujer es una inútil. No, es una inútil porque no está aplicando las leyes, porque ni siquiera defienda las suyas, porque dar otros argumentos que también pues toman en cuenta nuestra humanidad y también nuestro punto crítico. Bueno, vamos a leer comentarios. Dice Mariana, aunque la frase debería ser junto a un hombre poderoso y a mujer que lo apoya, el papel del hombre en el lugar es tan importante como el de la mujer. Así es, Mariana. De hecho, muchos de nosotros podemos hacer diplomados, podemos seguirnos cultivando gracias a que nuestras parejas toman el papel de la limpieza en casa. O sea, eso ayuda muchísimo. Créanme que sí. Julia Catalina, otra mujer que para mí destaca es Frida Kahlo, ya que algunas mujeres la ven como una figura para la equidad de género, además de sus aportes intelectuales y artísticos. ¿Ok? Sí, Frida Kahlo tiene grandes aportes artísticos, aunque bueno, siempre se dejó sobajar por Diego. Edgar Santiago, Frida Kahlo, a mi punto de vista, le dio un impulso sin decir todo su contexto, que está horrible como viviendo ella y Diego. Sí, justamente eso, no era una vida, era demasiado tóxica esa relación, tanto de uno como de otro, porque pues ella bebía mucho y pues pues era poco ético, ¿no? Entonces, imagínense. Andrea Alejandra, los comentarios machistas que luego hacen mujeres contra mujeres, como que si no sabes lavar o cocinar no te puedes casar, exacto, ahí nosotros mismos nos estamos poniendo el pie. Ana Mata, apoyando la aportación de mi compañero Ricardo, concuerdo en que hoy en día el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Sí, totalmente de acuerdo, porque muchas veces no es que nosotras queramos destacar, sino solo queremos que la otra no destaque, y por eso aventamos chismes, decimos cosas hirientes. Julia Catalina, esos comentarios que son más de personas más adultas con ideales antiguos. Julia Catalina, en varios puntos sí, pero en varios puntos de nuestro país desafortunadamente siguen prevaleciendo enmascarados detrás de los usos y costumbres. Hay conductas que hasta rayan en lo criminal, pero sigue siendo algo vigente desafortunadamente. Ángel Correos, yo creo que en la actualidad ya no hay que buscar dignificar un género en específico, sino sin embargo buscar el verdadero valor en la persona sin importar a qué género pertenezca. Ojalá fuera tan fácil, pero pues ya ves que desafortunadamente se les olvida a esta parte de la historia. Diego Flores, hace falta más sororidad. Así es, nosotras mujeres tenemos que ser sororas. Miguel de la Rosa, yo considero que las mujeres han hecho demasiado desde hace muchísimos años y que los hombres siempre dependían en ciertos aspectos de ellas. Sí, hoy en día poco a poco los patrones, si bien no se han quitado, han luchado por todo lo que vemos en la transformación de ellas. Así es, Miguel, y pues esto es un cambio imparable, con baches, con contradicciones, pero ahí se va. Isabela,
Considero que cuando una mujer puede decidir sobre su cuerpo, estudiar lo que quiere, trabajar en condiciones dignas y participar en la toma de decisiones, no solo gana ella, gana toda la comunidad. Sí, por supuesto, la igualdad no significa que seamos iguales en todo, sino que tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos sin que el género sea un obstáculo. Así es, Isabel. Eso es justamente lo que se busca. Y si nosotros somos de estas mujeres privilegiadas que trabajamos, tenemos condiciones dignas, que participamos, pues qué mejor que retribuirle a la sociedad siendo sororas, tratando al hombre con dignidad, tratando a nuestra pareja bien, ¿no? Independientemente si nuestra pareja es hombre o mujer o lo que quiera ser, ¿no? Pero sobre todo conducirnos con ética, conducirnos con valores. Ailén, es un tema de mucha historia, de luchas y movimientos que nos ha permitido llegar hasta nuestras actuales libertades. Tengo esperanza, poco a poco hemos estado viendo y viviendo el cambio, sí. Benito Gallegos, una mujer fue quien educó a quienes hoy son hombres y mujeres. Algunos han conservado los valores que les inculcó, otros lamentablemente los han perdido. Así es. Alejandra Paula, muchas mujeres ya no saben qué es realmente la igualdad de género, sino que las mujeres creen que el hombre ya no es necesario y que también se les desea su desaparición por completo. Esto es una parte del feminismo radical en el que yo estoy en total desacuerdo, porque les digo, negar al hombre y decir, yo no necesito un hombre es como decir, yo no necesito mis dos piernas. O sea, el hombre es parte de la sociedad, o sea, pues no sé realmente luego qué onda con estas mujeres, pero tenemos que ser sororas entre nosotras, tratar con dignidad e igualdad al hombre, denunciar cuando no nos trate de esta manera, pero también ser sororas con la comunidad LGTBIQ, porque ellos muchas veces han estado, o sea, han sido doblemente discriminados, tanto por hombres como por mujeres. Y creo que esto es parte de que si vamos a ser privilegiadas hay que tratar a todos con esta dignidad. Y ponernos a estudiar muchas veces en cuestiones de género, sobre todo entender si los transexuales pueden subir al vagón de mujeres, si no pueden subir, pero opinar con argumentos. Reconocer y valorar la importancia de las mujeres puede ser trabajo difícil, sin embargo se ha visto un cambio, entonces quiere decir que vamos bien. Sí, muy bien, Reina. Dice Alejandra, pues yo tengo hermanos y pues sí se escucha feo, la verdad. Claro, o sea, el feminismo radical desafortunadamente pues incluso lastima a los hombres que queremos, y pues nosotros no somos ajenas. Yo no tengo hermanos, pero tengo un padre, tengo tíos, tengo amigos, o sea, y mis amigos hombres pues realmente me han dado muchísima dirección, y también cuando yo he sentido que me derrumbaban ellos, estuvieron apoyando, ¿no? O sea, por eso yo no podría decir, no necesito de los hombres, o sea, no, necesito de mi padre, necesito de mi pareja, y necesito también de mis amigos, o sea, se necesita. Bueno, chicos, vamos a ver rápido participación en el foro. En la participación en el foro, bueno, se les va a pedir que contesten estas preguntas. Aquí les doy ciertas pautas que ustedes pueden checar para ir contestando las preguntas. Recuerden, todo esto tiene que estar avalado en su primera participación por bibliografía. Las otras participaciones no es necesario que tengan bibliografía. En la tarea auténtica se les va a pedir hacer un ensayo. Si quieren, esta parte del ensayo nosotros lo vemos para la siguiente clase ya más a detalle. Incluso si quieren pueden ir haciendo el ensayo, y para la siguiente clase podemos checar estas dudas e irlas corrigiendo antes de que las envíen, pero al final de cuentas se les va a pedir que hagan este trabajo en concordancia con el problema prototípico y sobre lo que es la igualdad de género y que impide que se logre dicha igualdad. ¿Sale?
Entonces, esto lo voy a subir a los materiales en el Drive. Esta clase obviamente se va a quedar grabado para su comodidad, o si la quieren ver de nuevo. Y mañana mismo les envío el formulario para ver nuestra segunda clase, que es dudas y preguntas, ¿sale? Perdón, de preguntas y respuestas. Jorge, adelante. Maestra, una pregunta. Ya depuré mi correo porque ve que no me llegaban las ligas para los Meets. Sí. No sé si me podría ayudar en eso. Lo que pasa es que sí me llegan los de los otros profesores, pero el de ustedes es el que no me ha llegado. Me podrías escribir en la plataforma y me dices, me pones nuevamente tu correo, lo checo y te mando los correos atrasados. Sí, muchas gracias, maestra. Pero recuérdame, por favor, en la plataforma no es fácil que allí te cheque tu mensaje y me pones en tu mensaje tu correo nuevamente. Sí, ahorita se lo envío. Muchas gracias. ¿Alguien había levantado la mano por ahí? María Elena. ¿Las preguntas son para la siguiente actividad o para esta actividad? No, es para la siguiente actividad. Esto solo les estoy dando el adelanto porque mañana se abre el módulo 2. Ah, ok, gracias. A ver, vamos a ver los últimos comentarios. Dice Jacqueline, a veces llegamos a confundir. Nos dice Benito. Realmente lo que nos desequilibra es el poder porque genera desigualdad, sí, que distorsiona y manipula los pensamientos del ser humano. Y esto está ligado con el comentario de Jacqueline. A veces llegamos a confundir y ya no buscamos igualdad, sino sentirnos superiores, ya sea sentir superioridad o revancha, que eso también creo que está mal, porque caemos en los mismos vicios de las personas que decimos odiar o que decimos o que juramos que no vamos a ser iguales, y eso no nos hace mejores. Dice Joana, yo también opino que el hombre es parte de la uno complementa al otro para una tarea difícil. Sí, así es, Joana, pues por algo biológicamente tenemos estos dos sexos, bueno, hay un tercer sexo, ya después vamos a ver esta parte de los LGBTQ y van a ver por qué es tan importante también esta parte. Yo creo que los tres nos complementamos muy bien, pues por algo estamos aquí, ¿no? En la Tierra. Es un trabajo en equipo, exacto, totalmente de acuerdo. Y si falla uno solo, fallamos todos, el trabajo está incompleto. Por eso necesitamos de los tres. Y bueno, chicos, entonces así quedamos. Me encanta que estén muy participativos, sobre todo en esta materia. La verdad es que pues yo trato de que tengan la mejor información posible en algo tan amplio, en algo que muchas veces llega a ser espinoso y pues muchas veces rayan los discursos de odio. Entonces, pues tengan buena noche y recuerden, pues esta parte que nos dice su compañera, tengamos en cuenta que somos un equipo. ¿Sale? Bueno, tengan bonita noche. Nos vemos en la siguiente clase que luego vamos a checar la hora, ¿sale? Muchas gracias. Vale, maestra. Gracias, Que descansen. buenas noches. Bonita noche. Gracias, buenas noches. Buenas Cuídense. noches.